Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente al ciclo de capacitaciones de audición, vértigo, disfagia, voz que hemos organizado en Audiovida y con colaboración también de la doctora Rosa Ampuero. Hoy tenemos una charla muy especial, ¿no?, de correlación entre audición y vértigo. Ya nos van a explicar esta noche. Gracias por estar aquí, por participar semana a semana. Y bueno, hoy terminamos este ciclo de charlas y hoy queremos presentarles acerca de Audiovida, que nos sigan conociendo, y luego pasaremos a la charla. Audiovida. Cuidamos tu armonía auditiva. Somos un centro especializado en audiología, vértigo, lenguaje y voz. Nuestro equipo está conformado por experimentados terapeutas de lenguaje con vocación de servicio que busca liderar su atención humanizada y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes en las áreas de audiología. Realizamos evaluación clínica y rehabilitación de las pérdidas auditivas y del procesamiento auditivo central. Vértigo. Terapia vestibular personalizada para restablecer el equilibrio y orientación espacial. Lenguaje y habla. Tratamiento en pacientes con alteraciones de articulación y trastornos de lenguaje. Voz. Entrenamiento y reeducación de la voz patológica. Disfagia. Enfocada en restablecer el adecuado patrón deglutorio a través de ejercicios. Apoyada en el uso de aparatología especializada. Te ofrecemos audífonos medicados. Adaptamos auxiliares auditivos según tu tipo de pérdida para una mejor comunicación. También brindamos exámenes audiológicos especializados. Somos Audiovida y llegamos para cuidar tu armonía auditiva. Muchas gracias a todos por su atención. Continuamos, doctora Rosa Ampuero, por favor. Muy buenas noches con todos. Hoy tenemos una ponencia muy interesante. Es acerca de la correlación de la audición y el vértigo. Tenemos una ponente de primera que viene de Colombia, nuestra audióloga, y yo le digo nuestra audióloga porque ya la integramos al equipo. Y entonces voy a presentarla. Ella es audióloga, máster en audiología, certificada en rehabilitación vestibular por American Institute of Balance de Estados Unidos, certificada en la conservación auditiva, especialista en salud ocupacional, diplomada en neuromarketing, docente de la Facultad de Fonoaudiología de la Universidad Nacional, docente de posgrado en audiología de la Universidad María Cano, directora científica clínica del oído de Colombia, es presidente de Asofon. Como les digo, tenemos el día de hoy, bueno, ya acaban de escuchar a Diana, que terminamos todo este ciclo de reuniones, donde todos ustedes, ¿no?, han estado participando y con mucha alegría, ¿no? Voy a, digamos, a dar la bienvenida a Jacqueline Cuellar. Bienvenida a Perú y así virtual, pero posteriormente ya presencial. Entonces, dejo la palabra para empezar la ponencia. Gracias, Rosita, muchas gracias por ahora, pues, virtual como vos decís, pero muy pronto ya podemos hacerlo cara a cara, tomarnos ese delicioso pisco sour peruano, ¿cierto? Entonces, pues muy pronto lo vamos a poder hacer.
Bueno, buenas noches a todos. Estoy impresionada de ver la cantidad de gente que está entrando y veo que está además entrando gente, bueno, mi gente de Colombia que siempre me acompaña. Eso sí, yo ya sé que tengo unos grandes fans aquí en Colombia. Y bueno, pero también estoy viendo gente de otros lados y lo que me impresiona es esto, somos el club de los trasnochadores. Entonces, pues eso es una maravilla, porque además eso nos está generando esperanza, ¿no? Estamos sintiendo que, bueno, mire, a esta hora pudiéramos estar haciendo otra cosa con nuestra vida y estamos tomando una decisión maravillosa y es estar aquí escuchando a ver esta loca qué es lo que nos va a traer desde Colombia. Bueno, entonces voy a compartir ya y les voy a contar. Espérate, ¿qué pasó acá? Voy a darle compartir mi pantalla. ¿Dónde está mi pantalla? Ok, aquí está mi pantalla. Cierro esta y esta ya es. Perfecto. Bien. Bueno, entonces ya como Rosita les contó a ustedes, soy fono de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Hice un máster en audiología en la Universidad Isabel I de España. Hice la certificación internacional en conservación auditiva KOH y también la certificación internacional en rehabilitación vestibular del American Institute of Balance en Tampa. Adicionalmente soy International Faculty del American Institute of Balance para todo lo que son los productos en español. Tengo un diplomado en neuromarketing de la Universidad Nacional y soy docente de la Facultad de Fonoaudiología de la Universidad Nacional y pues en este momento soy la directora científica de Ecoaudio Clínica del Oído en Bogotá, Colombia. Bien, cuando hablamos de la correlación entre las manifestaciones auditivas y el vértigo, lo primero que tenemos que pensar es que estamos compartiendo la casita, ¿cierto? Es decir, estamos en la misma casita. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Por eso, lo primero que tenemos que hacer siempre nosotros es mirar, cuando tenemos un paciente con vértigo, tenemos que mirar qué está pasando con ese paciente. ¿No se ven las diapositivas? ¿No se están viendo? No, no, Jacqueline, todavía no se ven las diapositivas, se Ah, ve ok, tu espérense, ¿qué pantalla. pasó? Que a mí me aparecen aquí otra vez, les voy a compartir nuevamente. Ok. ¿Ahora sí? Ya, ahora sí. ¿Ahora sí, Sí, ahora sí aparecen? sí, ahora sí aparece, gracias. Sí. Listo, muy bien. El día de hoy, entonces, como les decía, vamos a hablar de las salud de Ecuador, muy bien. Gracias, aquí los estamos recibiendo. Vamos a hablar de las manifestaciones auditivas en el vértigo o la correlación entre audición y vértigo, que en últimas sería lo mismo. ¿Y por qué se dan? Lo primero es porque estamos compartiendo la casita, es decir, nosotros estamos en el mismo espacio, por así decirlo, en el mismo apartamentico, en la misma casita. Del sistema auditivo está el sistema vestibular. Entonces, ya por cercanía estamos encontrando esa probabilidad de que se presente la manifestación auditiva en la alteración vestibular. Ahora, no quiere decir que todas las personas con pérdida auditiva vayan a tener problemas vestibulares, ni que todas las manifestaciones vestibulares vayan acompañados siempre de alteraciones auditivas, no. Por eso vamos a hablar de patologías específicas. Bien. Entonces, esto es un pequeñito recordatorio desde el punto de vista anatómico. ¿Qué pasa en el oído interno? Tenemos laberinto óseo, laberinto membranoso y líquidos del oído interno. Recuerden, del laberinto óseo se desprende el vestíbulo y los conductos semicirculares. Del membranoso, el laberinto vestibular y los conductos semicirculares membranosos. Y en los líquidos del oído interno que los recorren la endolinfa y la perilinfa. En el laberinto óseo se encuentra entonces, derivado del laberinto óseo, la cóclea
y el conducto auditivo interno, ¿cierto? Y del laberinto membranoso está el laberinto coclear membranoso, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo, estamos encontrando una primera correlación anatómica. En esto pues no me voy a demorar mucho porque ustedes ya lo conocen bien. ¿Qué se necesita para que se dé el equilibrio? Entonces, para que se le dé el equilibrio es una conjunción de 3 sistemas: el visual, el auditivo y el sensoriomotor, que hace una integración central sensoriomotora, que tiene una manifestación diferente cuando estamos en balance estático que en balance dinámico. Por eso, en las valoraciones de los pacientes tenemos que mirar tanto la parte estática como dinámica, ¿cierto? Entonces, esto es supremamente importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ya sabemos que para que se dé el equilibrio tiene que darse la conjunción de estos 3 sistemas. Y si alguno de ellos está fallando, pues obviamente el paciente va a manifestar un vértigo. Recuerden que el vértigo no es una patología, sino que el vértigo es un síntoma de una alteración del sistema, ¿cierto? Entonces, pero no podemos hacer una valoración del sistema vestibular si nosotros no hacemos una valoración de todo este conjunto de situaciones. Bien, entonces, ¿quién regula la audición y quién regula el equilibrio? La audición la regula el laberinto anterior y el equilibrio el laberinto posterior, ¿cierto? Entonces, eso nos obliga que nosotros como rehabilitadores siempre tengamos que hacer la valoración de los dos, tanto del laberinto anterior como del laberinto posterior. Está sonando mi celular, permítame un segundo, le quito sonido para que no se afecte la grabación. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esto también es que los recordatorios anatómicos son importantes porque nosotros, la anatomía siempre, lo básico nosotros nunca lo podemos olvidar. Si yo recuerdo lo básico, yo voy a estar recordando eso siempre que estoy haciendo la evaluación, siempre que estoy interviniendo a mi paciente. Es más, lo voy a recordar justo en el momento cuando yo voy a hacer una valoración. ¿Alguien levantó manito? Rosmary, ¿estás levantando manito? ¿O quieres, porque yo sugeriría que para que, digamos, no alterar el desarrollo de la charla, esperemos hasta el final, si ustedes están de acuerdo, claro está, guarden, tomen nota de las preguntitas y las dejamos para el final cuando termine y hacemos una ronda completa de preguntas, si ustedes están de acuerdo. ¿Cierto? ¿Están ustedes de acuerdo? Lo dejamos para el final, ¿verdad? Perfecto. Sí, para que para no desviarnos de entonces para que Rosita nos quite la manito de ahí. Muy bien, sí, yo creo que es mejor al final por metodología y por logística. Bien, entonces, teniendo claro esto, recuerden que la información que se da tanto en laberinto anterior como posterior cogen un solo caminito, que es el octavo par. El octavo par que se llama estatoacústico, ¿cierto? Porque tiene la parte estato, que hace referencia a balance, y acústico a la parte auditiva. Y esa es la información que se va a ir a corteza, ¿cierto? Entonces, ahí nomás está dándose la unión de toda la información. Entonces, el octavo par recoge la información tanto acústica como la información y la va a llevar al hacer la decodificación de toda esa información en corteza cerebral. Es decir, que nosotros, que es lo que yo, por ejemplo, le digo a los pacientes cuando estamos trabajando adaptación de audífonos, usted no oye con el oído, usted oye con el cerebro, porque pues el paciente empieza a sentir muchas cosas extrañas cuando uno le está colocando el audífono, entonces eso es muy importante demostrárselo. Igual sucede con el balance. Usted no está haciendo un proceso de balance exclusivo en el oído, su balance se está dando desde corteza, por eso ahorita el boom en el mundo es todo el trabajo neurocognitivo unido a las alteraciones a la recuperación más bien de las alteraciones del equilibrio.
Pero además entonces tenemos que los receptores vestibulares trabajan de manera sincrónica, coplanar, ¿cierto? Entonces, con máculas entre sí, sáculos entre sí, los canales semicirculares horizontales entre sí, el canal semicircular posterior con el superior contralateral y viceversa. Por eso es que nosotros tenemos que evaluar el nistagmus, porque a veces el paciente dice, ¿y usted por qué me mira el ojo? ¿Qué tiene que ver mi ojo con mi oído? Entonces hay que mostrarle esa correlación. No tenemos que ser súper catedráticos, no, hay que decirle, mire, su oído y su ojito, cuando usted lo mueve, tiene una relación interna. Para yo saber cómo está funcionando su canal semicircular, que es el que nos da la indicación de su equilibrio dinámico, yo tengo que mirar cómo están sus ojitos. Cuando el paciente entiende eso y cuando yo le estoy mostrando, mire, usted tuvo un salto en el ojo, yo no le voy a decir que es una sacada, obviamente. Mira, tú tuviste un saltito en el ojo, eso me está mostrando que tienes una alteración. Ah, sí, sí, sí. Y sí sentí como mareito en ese saltito. Exactamente. Entonces, eso es muy importante, la comunicación con el paciente. Ahora, este es un corte transversal. Esto es como si yo quitara la tapa, ¿cierto?, del cráneo y mirara por arriba. Entonces, aquí vemos también la relación de un lado con el otro de todo el sistema vestibular. Entonces está el sistema vestibular de un lado, está el sistema vestibular del otro lado, pero están en relación coplanar, que es muy importante. Es decir, nosotros cuando hacemos un movimiento de la cabeza, hay uno que es dominante, el otro es recesivo, sin embargo tiene movimiento. Cuando lo muevo del otro lado, este es dominante y este es recesivo, pero eso es muy importante. Hay uno que está haciendo el movimiento mayor y el otro un movimiento menor, pero hay movimiento. Entonces, si yo tengo bien clara la anatomía del sistema vestibular, yo voy a poder también entender cómo se da la manifestación patológica, pero adicionalmente a eso, yo le puedo explicar al paciente. Y les voy a decir una cosa, cuando Rosita me estaba presentando, que habló del neuromarketing, eso pareciera como que uno está vendiendo todo el tiempo, y no es así. El neuromarketing te está mostrando muchísimas posibilidades de correlación con las personas que están alrededor tuyo, y uno de ellos es el storytelling, que es estarle contándole cosas a los pacientes. Entonces yo puedo volver eso que es tan complejo, tan lunático, tan ¿cierto? Astrofísico allá del sistema vestibular. Si yo soy capaz de volverlo en lenguaje de niño de kinder, yo ya he entendido todo y he logrado que mi paciente entienda. Y con eso ya logré una cosa muy importante que se llama la adherencia. La adherencia es la que me permite que mi paciente crea en mí primero que todo, que es supremamente importante. Pero adicionalmente a eso, la adherencia es la que permite que mi paciente se comprometa conmigo en el tratamiento. No sé a ustedes, pero aquí en Colombia sucede con mucha frecuencia que el paciente viene de 4 o 5 profesionales antes, ¿cierto? Aquí tenemos un sistema de salud donde el gobierno cubre una parte, pero no cubre todo. Entonces, hay muchos pacientes que van a su sistema de salud básico, no reciben la respuesta y entonces empiezan a deambular de un médico a otro. Pero como no se ha logrado la adherencia en el sistema, entonces los pacientes terminan rodando por todos lados. Estuve en 2 sesiones con este, en 3 sesiones con este, y ahora vengo como si uno fuera el santo redentor, vengo a que usted me sane. Venga, primero que todo, establezcamos expectativas reales. Entonces, esto es muy importante, pero si yo, lo que les digo, soy capaz de volcar esta información tan compleja en palabras sencillas, ya logré la adherencia del paciente. Y cuando yo tengo la adherencia del paciente, ya tengo el 50%, no, ¿qué les digo yo? El 80% del tratamiento logrado. Entonces, el uso de los esquemitas es muy importante para los pacientes. Entonces, aquí tenemos ya las estructuras, tenemos estructuras periféricas y tenemos estructuras centrales. No voy a demorarme mucho en esto porque todo esto nosotros lo tenemos bien claro. Aquí está el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares, ¿cierto? Bueno, además esto está quedando grabado por si ustedes quieren volver a verlo otra vez.
hay que explicarle al paciente qué sucede cuando mueve la cabeza, porque muchos pacientes dicen, pero ¿por qué yo tengo un vértigo solo cuando muevo la cabeza? Si yo me quedo quietito, no pasa nada, pero cuando yo me estoy levantando, es que me da el vértigo. Cuando yo voy a recoger cosas, o la señora que está en la casa que dice, mire, es que yo ya no puedo hacer nada de oficio en la cocina, porque cada vez que yo levanto la cabeza para coger los vasos, que siempre tenemos los vasos arriba y las ollas abajo, no sé por qué, pero casi todo el mundo, casi todas las señoras hacemos lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando voy a agarrar la olla y luego voy a agarrar los vasos, me da el vértigo. Entonces, hay que explicarle que hay dos órganos adentro del oído, que uno se llama el utrículo y que el otro es el sáculo, y que ellos están detectando la orientación de la cabeza. Entonces, que el sáculo es el que va a detectar esa orientación lineal cuando la persona está en vertical y el utrículo cuando está en horizontal. Por eso cuando ella está acostadita y se levanta, está experimentando el vértigo, ¿cierto? Pero lo que yo voy a hacer cuando le diseñe su programa de rehabilitación vestibular es justamente devolverla lo más pronto posible a su vida normal, porque ese es el compromiso que nosotros tenemos que tener con nuestros pacientes. Es decir, que lo más pronto posible ellos regresen a su vida normal. A veces nosotros, mucha gente dice, pero ¿por qué sacas a los pacientes tan rápido en 2, 3 sesiones? Porque es mejor para el paciente esa percepción de que salió rápido, de que mejoró rápido y no que lleva 10 sesiones y que es como si yo lo estuviera, como decimos aquí en Colombia, es una palabra bien maluca, pero que es así, que lo estuviera ordeñando, ¿no? Entonces, no, es mejor, y ese mismo paciente después te va a recomendar con otro, con otro y con otro. Mire, yo fui donde esta persona, mejoré muy rápidamente y ahora estoy muy bien. Muy bien. Y aquí tenemos los canales semicirculares. Esta es una esquemita que me encanta, me parece fabuloso. Y entonces, de hecho, cuando yo dicto las clases, siempre hago con los estudiantes el ejercicio de que ellos mismos lo entiendan. A veces con los pacientes los pongo también a hacer, tengo esta imagen en mi consulta siempre, para que ellos entiendan cuando estamos activando el izquierdo, cuando estamos activando el derecho, cuando se dan los fenómenos a nivel de los canales horizontales. Entonces, entre más yo sea capaz de bajar ese nivel de información a la comunicación con el paciente, va a ser muchísimo mejor. Ahora, obviamente tenemos que saber quién es nuestro paciente, ¿no? Yo no es lo mismo que yo esté atendiendo un paciente, por ejemplo, un empleado bancario, ¿cierto? Que es el cajero del banco, que tiene de pronto un nivel de educación no tan alto, así yo estoy atendiendo a un abogado o a un médico, ¿cierto? El médico me exige que yo obviamente eleve mi nivel de comunicación con él, ¿cierto? He tenido muchos pacientes médicos o del sector de la salud, pero entonces obviamente la comunicación es mucho más fácil para que podamos entender qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Entonces ya sabemos que tenemos 6 canales semicirculares, 3 por cada oído, con un calibre de 1 milímetro. La gente cuando uno les dice, es que es 1 milímetro nomás lo que tiene de calibre. ¡Oh! Solo eso. Y entonces, ¿cómo son los cristalitos? Imagínate, si el calibre del canal es de 1 milímetro, el tamaño de los cristalitos cuando se meten en los canales es una cosa absolutamente impresionante, es decir, que no somos como capaces de imaginarlo, ¿cierto? Ahora, todos nacen desde una dilatación que se llama la ampolla, ¿cierto? Y desembocan al utrículo, ¿cierto? Pero esto también, esto es más como para que lo tengamos claro nosotros aquí y entonces pues podamos explicarle al paciente. Este es un esquemita que sí lo uso con mucha frecuencia con los pacientes. Entonces les muestro, mire, estas son las otoconias que se han desplazado. Son como esas niñas desjuiciadas que se salieron de la casa y se perdieron en el camino. Y como no encontraban su casita real, entraron a los canales semicirculares. Como esa no es su casa, se produce un desorden en el cuerpo y ese desorden se llama vértigo. La gente, oh, claro, ya lo entendí, es muy sencillo.
Cuando yo soy capaz, lo que les decía siempre, soy capaz de explicar de manera sencilla lo que el paciente está sintiendo, no le estoy minimizando su proceso, sino que logro que él entienda por qué le tengo que mover la cabeza si tiene un vértigo. ¿Por qué no me das unas pastillas? Yo creo que si me das unas pastillas voy a sentir mejor. No, yo no te voy a dar unas pastillas, yo te voy a hacer unas maniobras y tienes que entender por qué vamos a hacer unos movimientos de la cabeza y del cuerpo. Entonces, cuando el paciente logra entender eso, pues también se compromete en el tratamiento. Bien, entonces, como les decía, hay algunos pacientes que pueden presentar síntomas auditivos como parte del síntoma o como un síntoma aislado. Entonces vamos a analizar todos estos. Pero ¿cuáles son esas manifestaciones auditivas frecuentes? O sea, ¿cuáles son las manifestaciones auditivas que uno puede encontrar en que acompañan el vértigo? La primera es el acúfeno o tinnitus, que es la sensación subjetiva de diferentes sonidos de características frecuenciales. La otra es el fullness o sensación de plenitud oral. Normalmente los pacientes el fullness lo describen como tengo el oído tapado, ¿cierto? Resulta que tengo el oído súper tapado, pero entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque casi siempre resulta de la percusión o contacto a ambos lados de la membrana timpánica, que puede deberse a un aumento de la presión del oído medio, por ejemplo, cuando hay una ototubaritis. Entonces, por eso es tan importante hacer una imitancia acústica, ¿cierto? O hacer pruebas de función tubárica para verificar si hay obstrucción de la trompa de Eustaquio. Pero también ese fullness o sensación de plenitud oral suele ser un síntoma. Esta semana lo vimos en el consultorio, mi colega Carolina lo vio, de sordera súbita, tan mal manejado, tan mal manejado. El paciente fue y se presentó con su otorrino, es absolutamente inconcebible, y le dijo, siento el oído tapado. Ella le hace otoscopia y le dice, el oído está normal. Debe ser que usted tiene problema con la articulación temporomandibular. Vaya con su odontólogo. El paciente, como era un piloto, tenía que hacer la renovación de su licencia de vuelo, llega con nosotros hacemos eso, formamos parte del equipo que hace las renovaciones o sea, formamos parte del equipo de medicina de aviación de la Aeronáutica Civil de Colombia, y cuando le hacemos el examen encontramos una asimetría excesivamente grande. ¿Y esto qué es? Se le hace la imitancia acústica y le sale un timpanograma tipo A. Alerta, red flag, red flag, red flag. Hermano, váyase de una para el otorrino porque lo que usted tiene es una sordera súbita. Efectivamente era una sordera súbita y ya había perdido 2 días. Afortunadamente solo 2. Pero es muy frecuente los pacientes mal manejados con sorderas súbitas. Entonces esas son red flag para ustedes que por favor lo tengan en cuenta. Hay otra manifestación auditiva que se denomina hipoacusia, que es la disminución del nivel de audición, ¿cierto? La otra es la hiperacusia o algiacusia. Entonces, la hiperacusia o algiacusia es ese síndrome extremadamente debilitante que convierte los sonidos, por favor apaguemos micrófonos, que los convierte los sonidos cotidianos en sonidos molestos, dolorosos, hasta intolerables. Entonces tenemos muchos pacientes que llegan a nuestra consulta a realizarse protección auditiva y decirnos que yo no puedo andar por la calle porque cuando yo ando por la calle y escucho que pasa una moto o escucho que pasan los bomberos o escucho que pasan las ambulancias, que pasan todo el tiempo, me empiezo a enloquecer. Entonces eso es una hiperacusia o algiacusia, ¿cierto? Pero hay otra patología que es la fonofobia o misofonía. Ya es una sensibilidad selectiva. Es decir, aquí no es a todos los ruidos, sino a ruidos específicos. No, es que yo trabajo en un sitio donde tienen la alarma de incendios. Y cuando suena la alarma de incendios, yo me enloquezco.
me enloquezco, me dan ganas de vomitar, de verdad que es una cosa terrible y pareciera exageración, pero no es así. En la fonofobia o misofonía se presenta eso en los pacientes. O sea, estas son las manifestaciones auditivas más frecuentes y más comunes. Existe otra como la diploacusia, pero pues digamos que estas son las que la literatura describe como más frecuentes y que acompañan los procesos vertiginosos. ¿Cuáles son las pruebas auditivas entonces que debemos hacer para poder realizar un adecuado diagnóstico? Entonces, la otoscopia, preferiblemente, obviamente, la videotoscopia, la audiometría tonal, que es una prueba con estándar, la audiometría, la imitancia acústica, acufenometría, los potenciales evocados de tallo, los Vera, la electrofotografía y las otomisiones acústicas. Entonces, aquí voy a hablarla rápidamente y le pido me disculpen mis colegas audiólogos que están presentes, pero recuerden que estamos hablando en una charla para Latinoamérica y esto es multiprofesional, o sea, aquí tenemos profesionales de todas las áreas, entonces la idea es que logremos esa conexión comunicativa. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de la otoscopia o videotoscopia? Evaluar el conducto auditivo externo y la integridad de la membrana timpánica. De la audiometría, medir los umbrales mínimos auditivos. De la logoaudiometría, medir el nivel de discriminación del lenguaje, es decir, qué tanto entiende mi paciente. La imitancia acústica mide la actividad del oído medio. No es una prueba de medición de la audición, sino de la actividad del sistema, del oído medio. La acufenometría hace la identificación de las características del acúfeno, tono, intensidad, timbre, es decir, cómo es ese pito que usted siente, lo vamos a describir. Los potenciales evocados auditivos de tallo identifican la actividad nerviosa auditiva, claro, en la vía auditiva a nivel del tallo cerebral. La electrocoreografía mide la actividad nerviosa específicamente en la cóclea. Y las otoemisiones acústicas recogen las respuestas eferentes, es decir, las que salen, las que se devuelven de las células ciliadas externas de la cóclea. Las otoemisiones no miden células ciliadas internas, solo células ciliadas externas y solo las respuestas que salen, porque hay una teoría que habla de que a cierto nivel de intensidad se produce esa respuesta eferente en el sistema. Si hay pérdida auditiva, pues no hay respuesta eferente. Es decir, entonces por eso es un medidor tan interesante las otoemisiones acústicas, ¿cierto? Otra cosa de estas pruebas es que son objetivas. Es decir, no dependen de si el paciente está de mal genio, no dependen de si el paciente me quiere engañar, no dependen de nada de eso. Las pruebas objetivas son pruebas donde yo entro al sistema, miro cómo está reaccionando el sistema y recojo esa respuesta. Ahora, ella tiene que haber una correlación clínica, entonces tiene que ir acompañada también, claro, a las pruebas comportamentales, ¿cierto? Entonces, esa es la coherencia, el cross-check de que tiene que haber en todas las pruebas auditivas. Bueno, el acúfeno es una cosa que está cobrando en este momento una importancia impresionante. Se calcula que de un 10 al 15% de la población en Estados Unidos presenta acúfenos, y esta es información de Hallie Mueller del 97, imagínense. Tenemos una información más nueva de Acevedo, Chiario, Cada y Onishi, que dice que al menos el 80% de las personas que tienen alguna enfermedad relacionada con el oído van a reportar percepción de acúfenos, ¿cierto? Y que ahora el acúfeno también es un síntoma, ¿no? No una enfermedad, porque muchos pacientes dicen es que yo estoy enferma del oído y yo estoy escuchando pitos todo el tiempo, entonces hay que aclararle al paciente que el acúfeno es un síntoma también, es decir, que es una manera como el oído me está mostrando, me está haciendo una alerta, una llamada de atención de que algo está pasando allá adentro, ¿no? Después podemos hacer una charlita de acúfenos más profunda, más grande, ¿cierto? Esto es untadita, lo siento. La fisiopatología del acúfeno se relaciona tanto con factores cocleares como extracocleares. Antiguamente solo se relacionaba a los factores cocleares, pero ya nos damos cuenta que no. Hay muchos factores extracocleares
que están influenciando para que se dé el acúfeno. Jastremov, que es uno de los investigadores, más relevantes y está vivo además, ¿cierto? Habla que la percepción del sonido que resulta exclusivamente de una actividad dentro del sistema nervioso sin ninguna actividad mecánica vibratoria dentro de la cóclea y no se relaciona con otra estimulación de ningún tipo. Es decir, no hay nada externo que produzca el sonido como tal, pero el paciente lo percibe, ¿cierto? Hay otra teoría también de Jastremov que dice que la percepción del acúfeno tiene relación con cambios de patrones de actividad del sistema nervioso central, los cuales va a percibir como sonido. Incluso hay pacientes que le dan significación al sonido. Esta semana atendí una paciente que me decía, es que yo escucho como un Happy Birthday. Yo como Happy Birthday, sí, la musiquita del Happy Birthday es la que yo escucho. Cuando le hice la audiometría y la acufenometría a la paciente, una señora de 86 años, pues claro, tenía una pérdida con un gran descenso en agudos y su acúfeno estaba en 6.000 Hz. Entonces, Happy Birthday to you. Entonces, claro, dije, suena como así, sí, tal cual. Exacto, entonces esa conexión con el paciente es clave. Uno no pudiera decir, oiga, pues me burlo de la pobre viejita que está, o está como loquita, y no, es la manera como el paciente describe eso que está sintiendo. Poole y Whitson en el 2007 hablan de que el oído y la corteza intervienen en la génesis de los acúfenos, entonces ya ellos nos empiezan a hablar de actividad cortical, ¿cierto? Es decir, que ya no es solo lo que está pasando aquí en el oído, sino que el fenómeno ya se nos fue más arriba y que puede ser modificada, pues obviamente con plasticidad neuronal que puede transformar por completo la percepción consciente de esta actividad. Entonces, esto también nos da luces de tratamiento. Es decir, que ya hay tratamientos neurocognitivos para esa actividad cortical que está deteriorada y que se manifiesta en un acúfeno. Por tanto, es muy importante la anamnesis enfocada en la historia audiológica y la historia del acúfeno, ¿no? Entonces, hay que determinar, es muy importante, la edad y la ocupación del paciente. Porque, por ejemplo, ya como les conté a ustedes, hay algunos de los colegas que está aquí, como Jaimito de Medellín, Colombia, que somos además de seguridad y salud del trabajo. Entonces nosotros estamos trabajando siempre la correlación con el trabajo, cuál es su ocupación, usted qué hace, porque hay muchos pacientes cuando tienen hipoacusia inducida por ruido, que esa primera manifestación es el acúfeno antes incluso de que la pérdida haya alcanzado niveles más altos, ¿cierto? Están también las patologías asociadas, auditivas, circulatorias, metabólicas, están los antecedentes otológicos, los pacientes que han sufrido de otitis, de otoesclerosis, ¿cierto? Ahora, otra cosa que es muy importante es pedirle al paciente que nos describa cómo es el acúfeno, unilateral, bilateral, grave, agudo, cuánto le dura, cuándo lo sintió, cómo lo siente, ¿cierto? ¿Qué tan afectado se siente con eso? Entonces, nosotros deberíamos más o menos como dividir esas posibles causas del acúfeno subjetivo en este cuadrito. Este es un cuadrito de ayuda que me parece supremamente interesante. Cuando son otológicas, entonces está correlacionado con la pérdida de la audición, con la presbiacusia, con otoesclerosis, con otitis y, ojo, con tapones de cerumen. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes de pacientes con acúfeno que tenían cursando tapón de cera y síndrome de Meniere. Cuando tenemos patologías, actividad neurológica alterada, pues tenemos traumatismos cerebrales, traumatismos craneales, perdón, cervicales, esclerosis múltiple y tumores vestibulares. Infecciones, entonces tenemos otitis media. Hay pacientes que cursan otitis media y presentan acúfeno o meningitis, sífilis o la enfermedad de Lyme, ¿cierto? Las iatrogénicas, es decir, esas que no tenemos ni idea exactamente qué puede estar pasando. Entonces, la ingesta de aminoglucósidos, de AINE, de antihistamínicos, de antineoplásicos,
de las benzodiazepinas, de los bloqueadores beta, los diuréticos del ASA, ¿cierto? Las quinolonas, los triptanes, del cannabis. Ahora que está tan de moda el consumo del cannabis medicinal, algunos pacientes, después de que consumen sus droguitas, sus goticas de cannabis, han experimentado, hemos visto que consultan por acúfeno, los pacientes psiquiátricos, ¿cierto? Por el paciente que toma la benzodiazepina, ¿cierto? Que es lo único que ya le calma para poder dormir o está en una alteración maníaco-depresiva. ¿Qué puedo hacer yo? No le puedo decir no tome su medicamento. Entonces, ¿qué hago yo y qué es lo que he hecho? Le doy la anotación para que vaya con su psiquiatra y le diga, mira, yo le hago la anotación, este medicamento le está generando un acúfeno o le está aumentando el acúfeno que el paciente ya puede ser que ya lo hubiera tenido. Revisemos qué otro medicamento no lo va a afectar tanto. Entonces, es muy importante saber qué está haciendo, qué está pasando por la vida de mi paciente. Bueno, pero no todo el mundo se afecta de la misma manera. Entonces, está la medición psicoemocional del acúfeno. Lo mismo que vamos a hacer de la medición psicoemocional del vértigo, porque eso lo hacemos con las escalas de autovaloración. Es decir, no todas las personas se sienten afectadas de la misma manera. Entonces tenemos los cuestionarios de evaluación, ese es el que recomiendo yo, es el Tinnitus Handicap Inventory, que es el THI, y tenemos una versión en español que ya ha sido traducida, retrotraducida, que es la de Peña del 2006, y la escala visual analógica, que es EVA, que también ya fue adaptada por Royman en el 2016. Bien, si yo voy a entrar entonces a hacer una evaluación vestibular, hay un requerimiento instrumental. Entonces, digamos que a nivel de, no estoy hablando de consulta, obviamente tengo que tener siempre mi canilla y mis conocimientos, pero si yo quiero hacer algo instrumental, entonces quiero utilizar los equipos de electrofisiología vestibular, la recomendación de base es, tengamos el BNG, o sea, el bionistalmógrafo, el BHIP, que nos evalúa los 6 canales semicirculares, ¿cierto? Y los BEMS que están evaluando la respuesta del utrículo y sáculo desde la actividad, ¿cierto? Muscular. Entonces, los BEMS se traducirían al español como los potenciales evocados miogénicos, o sea, de la actividad muscular. Eso es como, digamos, como lo que en este momento está usándose y lo que se recomienda. Algunos recomiendan la electrocardiografía, aunque el BHIT ya él también nos da información de cóclea. Entonces, digamos que el BHIT estaría reemplazando un poco la actividad de la electrocardiografía, por eso ya no se está usando tanto. La electrocardiografía pues fue reemplazada por la bionistalmografía. En el sistema de salud de Colombia todavía aparece, pero es porque todavía hay muchos equipos de electrocardiografía en Colombia pues que están facturando y el sistema pues obviamente los tiene que recibir. Y hay otra prueba que no la coloqué acá porque el equipo suele ser muy costoso, que es la posturografía. La posturografía nos da la información del balance en general del cuerpo, ¿cierto? Sin embargo, no es una prueba absolutamente obligatoria. La mayoría de los posturógrafos que tiene la industria son excesivamente costosos. Creo que le toca a uno morir y nacer más o menos 3 veces para poder pagar un equipo de esos. Y uno siempre tiene que estar pensando en la recuperación de la inversión. Si yo compro un BHIT que me costó, voy a hablarlo en pesos colombianos, 50 millones de pesos, bueno, no es de 50, 70 millones de pesos. ¿Cuánto me vale el examen? ¿Cuántos exámenes tengo que hacer para que yo le recupere la inversión a este equipo? Lo mismo los BEMS. Entonces, esto es muy importante que uno lo tenga en cuenta, que casi nunca en la universidad uno se lo enseña. No, usted tiene que hacer este protocolo y este protocolo y este protocolo y no más. Oiga, y yo, si yo monto un consultorio, ¿cómo voy a hacer una adecuada? ¿Cómo voy a vivir de mi consultorio? Entonces, eso es muy importante. Esto es un tip adicional. Ya, bien. Entonces, vamos a ver cuáles son, entendiendo con el equipamiento y obviamente hay una evaluación vestibular que no nos daría el tiempo hoy para qué,
para que lo hiciéramos, que habláramos de la evaluación vestibular sin equipamiento, que puede ser también tema que de hecho va a ser tema de un posterior curso. Entonces, vamos a hablar de esas patologías que producen alteraciones vestibulares y manifestaciones audiológicas. Entonces tenemos la enfermedad de Meniere, la migraña vestibular, tenemos el síndrome cocleovestibular súbito, la laberintitis, el neurinoma del acústico, la fístula perilinfática y todos los procesos presbistasia, presbiacusia y presbivestibulopatía. Bien, entonces la enfermedad de Meniere, pues ya sabemos que es la tríada clásica de hipoacusia fluctuante, vértigo y acúfeno, ¿cierto? Y su base patológica, pues es la hidropesía, ¿cierto? O sea, el aumento de líquidos en cóclea, ¿cierto? Y la dilatación de los espacios endolinfáticos. Se caracteriza porque los pacientes tienen un aumento enorme de acúfeno y de vértigo durante las crisis. Y muchos estudios hablan de que los acúfenos en la enfermedad de Meniere son acúfenos graves, es decir, de 2000 Hz hacia abajo, ¿cierto? Pero que pueden retroceder después de la crisis. También vemos una hipoacusia que presenta un diagrama de audiometría ascendente, es decir, que la caída es de tipo neurosensorial en graves con recuperación en agudos. Antiguamente mucha gente no hacía la vía ósea y solo hacía la vía aérea y tenían como ese mito de que todo lo que cae en graves es conductivo y todo lo que cae en agudos es neurosensorial, y pues la enfermedad de Meniere nos está mostrando que no es así. Otra patología que en este momento ha cobrado también muchísima fuerza, ya antes uno no la veía tanto y ahora es súper frecuente, en consultas muy frecuente, que es la migraña vestibular, que son los ataques de vértigo causados o acompañados de migraña, ¿cierto? Entonces tenemos crisis vertiginosas de minutos hasta 3 días de duración. El paciente va a tener esa sensación de oído tapado, ese fullness, ¿cierto? El paciente dice, no, es que yo me siento súper tapados del oído, y pueden tener acúfenos que son acúfenos más o menos de frecuencia media, pero cuando usted le hace la audiometría no hay una alteración audiométrica característica, ¿cierto? Y es frecuente que nosotros encontremos en estos pacientes fonofobia o misofonía. De hecho, en las migrañas casi siempre se tiene fonofobia o misofonía, y se los digo desde mi realidad personal. Hace muchos años yo fui una paciente migrañosa porque tenía una alteración de la articulación temporomandibular, tenía la mordida profunda, y esa presión me generaba, la presión condilar, pues me generaba la migraña. Mis crisis de migraña eran terribles, de muerte lenta, casi de hospitalización, con auras, con fonofobia, con algún mosquito que volara ya vomitaba. Es terrible. Entonces, puedo entender perfectamente cuando un paciente me dice, es que esta migraña me va a enloquecer, porque sí, realmente estar en un estado migrañoso es una cosa realmente terrible. Otra patología es la laberintitis. Entonces, uno encuentra un ataque de vértigo brusco que puede tener de 5 a 24 horas de duración, acompañado de una intensa manifestación vegetativa. Entonces el paciente siente sudoración, puede sentir, incluso hay pacientes que en la laberintitis tienen, imagínense, tienen diarrea, ¿cierto? Porque esas manifestaciones vegetativas son súper fuertes. Entonces es un paciente con un mareo súper fuerte, con un vértigo súper fuerte, con náuseas, con temor, con pánico, ¿cierto? Alrededor del 50% de estos pacientes refiere infección de vías respiratorias superiores en las semanas previas. Y pues entonces, si se acompaña, ojo con esto, el vértigo, si se acompaña de hipoacusia de carácter neurosensorial, inmediatamente se convierte en un síndrome cocleovestibular. Entonces vamos a hablar del síndrome cocleovestibular súbito, que es la pérdida súbita de audición neurosensorial de inicio súbito, desarrollada en menos de 72 horas, con pérdida de más de 30 decibeles, al menos 3 frecuencias consecutivas en la audiometría tonal, sin otros antecedentes otológicos previos, asociada a un fallo, pero además con una alteración vestibular súbita,
¿cierto? Porque esta primera parte que yo les estoy describiendo es lo que corresponde a una sordera súbita, es decir, a un síndrome auditivo, un síndrome coclear súbito. Pero ella se acompaña del síndrome, de una alteración vestibular también súbita, que es bastante fuerte, ¿cierto? Es muy aguda. Y entonces, ahora es muy frecuente que se dé de manera unilateral. Schreiber y colaboradores dicen que suele ser idiopática, es decir, que no hay una causa muy específica, ¿cierto? Entonces, pero ya lo sabemos. Entonces, ese paciente que viene, no estoy oyendo por este oído nada, pero adicionalmente me siento terriblemente inestable, estoy con vértigo, entonces muy seguramente nos estamos enfrentando a un síndrome cocleovestibular súbito. Esa es una definición nueva. Mucha gente en una ocasión anterior que dicté esta charla, muchos de los que estaban de yo no tenía idea que esta patología que estaba descrita de esa manera, porque muchos conocen la sordera súbita, pero no el síndrome cocleovestibular súbito. La idea justamente en las charlas es eso, que hablemos siempre de cosas nuevas. El neurinoma del acústico, ¿cierto? Es un 80% más frecuente que todos los otros tumores del ángulo portocerebeloso, suele ser benigno, se asocia con Fullness, ¿cierto? Y pues aquí nosotros, el examen gold estándar, pues es la respuesta auditiva de tallo cerebral, ¿cierto? Pero tenemos otra red flag, otro signo de alerta, que es la asimetría auditiva en la audiometría. De hecho, en la época en que éramos estudiantes, nuestras profesoras nos decían de que toda asimetría auditiva es neurinoma hasta que no se confirme lo contrario. Entonces, siempre estábamos súper alertas con esto. Las fístulas perilinfáticas que son evidentes con una manifestación muy simpática que se llama el fenómeno de Tulio. Entonces, el fenómeno de Tulio fue descrita, imagínense, por primera vez en 1929, y entonces decía que era un vértigo inducido por el sonido, donde el paciente presenta mareo, náuseas y nistagmus, ¿cierto? Cuando hay sonidos muy fuertes. Entonces, es esa respuesta del paciente ante sonidos muy fuertes. Hay otra manifestación de la fístula perilinfática, que es el signo de Henneberg, que es la presión aplicada al trago. Entonces, el signo de fístula o de Henneberg también es muy característico, es decir, cuando se hace presión al trago, aparece un nistagmus, ¿cierto? Entonces, los pacientes pueden presentar autofonía o pérdida auditiva súbita que puede fluctuar con la maniobra de Valsalva. Entonces, esta es otra cosa también importante cuando yo estoy haciendo este prediagnóstico o diagnóstico diferencial de fístula perilinfática. También va a haber acúfenos y Fullness. O sea, si ustedes se dan cuenta, en casi todas las patologías estamos encontrando que hasta se repiten 2 o 3 de los signos auditivos. Tenemos la enfermedad autoinmune del oído interno, ¿cierto? Entonces, es consecuencia de una lesión autoinmunitaria directa o de un daño vascular, ¿cierto? Que puede ser secundario a infecciones o a colagenopatías. Se manifiesta en hipoacusia neurosensorial o hipoacusia súbita, también manifiesta acúfenos, hipofunción vestibular y puede también estar unida o presentar un vértigo posicional paroxístico benigno. Y llegamos a los procesos Presby. Los procesos Presby son los que nuestros pacientes mayores van a tener. No quiere decir que todas las personas mayores vayan a tener alteraciones vestibulares o alteraciones auditivas. Pero si yo lo correlaciono de pronto con qué hizo cuando era joven, cuál fue su trabajo, eso me va a hacer y me va a aumentar la correlación. Entonces, el primer proceso, primera manifestación de los procesos Presby, pues es la presbiacusia, que es la disminución de la audición asociada a la edad. La otra es la presbiestasia, que es el trastorno del equilibrio propio de la edad, ¿cierto? Es decir, por eso yo veo a la persona mayor, vemos a nuestra mamá, a nuestra abuelita, que camina lenta, que ya tambalea un poco, que ya no se puede colocar fácilmente unos tacones porque se cae, pero antes no se bajaba de las puntillas. Entonces ya uno empieza a ver esos cambios,
¿cierto? Con esa manifestación física de lentitud y de inseguridad en nuestros pacientes mayores. Entonces vemos lateropulsión, es decir, que trata de la lateropulsión, quiere decir movimientos de inestabilidad hacia un lado u otro. Alteración en la marcha, normalmente no hay pérdida de conciencia, pero sí se pueden presentar evidentes alteraciones visuales y somatoestésicas. Y hay un tercer proceso presbi, que es la presbivestibulopatía, que tiene dos manifestaciones: el síndrome vestibular crónico y la hipofunción vestibular periférica bilateral leve. Obviamente es mejor que le dé al paciente algo periférico y algo leve, ¿cierto? Pero porque ese síndrome crónico, como hablamos de la cronicidad, que al menos tenga 3 meses de duración. Entonces el paciente va a tener perturbación de la marcha, va a tener caídas recurrentes. Por eso es tan importante en la historia clínica que nosotros hablemos de las caídas. Y esta es otra que poco se ha estudiado, ¿cierto? En los niños, pero si el niño se cae con frecuencia y si el niño se evalúa y resulta que los niños tienen otitis, entonces es el impacto que tiene el niño en la capacidad de mantener el equilibrio. Entonces el niño solo siente que no está oyendo, que tiene el oído tapado, que le está doliendo el oído, ¿cierto? Y la mayoría de las veces no se examinan para detectar las alteraciones de equilibrio. Entonces esa es la invitación, otro red flag con los niños. Bien, entonces, así como vimos el reporte de anamnesis en los acúfenos, vamos a ver cuál sería como ese reporte de anamnesis que yo tengo que tener en cuenta en las patologías vestibulares. Entonces, tengo que hablar de los síntomas auditivos acompañantes, la presencia de intolerancia al sonido del medio, documentar la periodicidad, circunstancia de aparición del síntoma auditivo, cuál es el lado que está más afectado, cómo es la intensidad del acúfeno, si lo tiene, cuánto le está durando, a qué situaciones específicas se le asocia, por ejemplo, su vértigo, cuáles exámenes auditivos trae y pues indiscutiblemente el reporte de la otoscopia, porque esto es más frecuente de lo que nosotros creemos. Esta es una otocerosis, entonces vemos una cera que está muy impactada y que muy posiblemente está haciendo contacto contra tímpano, entonces está haciendo efecto de masa, y por ese efecto de masa el paciente es muy posible que experimente un mareo, un vértigo. Por ejemplo, es otra otocerosis que está muy profunda también, pero esta está muy seca. Entre más oscura y seca está la cera, quiere decir que lleva más tiempo en la cavidad, y muchas veces el paciente trata de sacársela y lo que hace es hundirla más, por ejemplo, cuando usa los copitos. Este es otro tipo de cera que nos suele confundir. Confunde muchísimo a los médicos generales, porque el médico general lo ve como un pseudotímpano. Dice, no, ahí está el tímpano, está bien, pero ustedes ven la coloración. Y además ustedes no ven ahí mango del martillo, ni ven cono luminoso. Entonces ya con eso ustedes saben, no, eso es una cera de tipo epitelial, ¿cierto? Esto es un cuerpo extraño que hace efecto de masa, y como hace efecto de masa aumenta la presión del tímpano hacia adentro, entonces se manifiesta también con el vértigo. Este es un cuerpo extraño que lleva mucho más tiempo. Miren la diferencia con el anterior. Este está muy limpio y este está ya con cera alrededor. Quiere decir que lleva mucho más tiempo instalado adentro del oído. Esta es una perforación timpánica. Esta es una otitis. Siempre no vemos el proceso inflamatorio ahí, que está supremamente clave, es evidente. Este es un hematoma. Este es un hematoma típico de copito. Usted lo ve, bueno, en otros países le dicen Q-tip o le dicen cotonete, no sé cómo más le digan. En Colombia nosotros le decimos copito, pero pues yo creo que todos me entienden y saben a qué me estoy refiriendo. Aquí lo vemos pintadito, ¿cierto? El paciente estaba pretendiendo sacarse la cera, no tenía cera, entonces se hundió el copito y lo que hizo fue generar un hematoma en el oído. Y posterior al hematoma, el paciente empezó a sentir mareo. Este es cuerpo extraño. Los cuerpos extraños vivos, como los insectos, también generan
vértigo. ¿Por qué? Por el aleteo. Entonces, cuando el paciente siente el aleteo allá adentro, como se produce una resonancia en el conducto auditivo externo, aumenta la sensación. Obviamente eso es absolutamente desagradable y el paciente se siente muy perturbado y lo que les digo, puede tener una crisis vertiginosa bastante fuerte causada por un insectito de estos. Y este es otro, este ya es un insecto más grande. Ustedes ven las aletas. Estas son fotos reales, estos no son fotomontajes. Son fotos reales tomados en nuestra consulta del día a día. Que muchos de ustedes que nos siguen por Facebook se dan cuenta que siempre que nosotros, y también por Instagram, que siempre que nosotros tenemos algún hallazgo particular, extraño, siempre lo estamos publicando y siempre estamos compartiendo esa información. Entonces, este tipo de cuerpo extraño vivo también va a generar muchísima molestia en el paciente por el aleteo. Pero aquí vemos otro fenómeno. Mire, por un lado, perdón, tenemos las aletitas. Aquí están las aletas, pero aquí tenemos las patitas. Entonces, pues obviamente esa presión en una zona tan sensible como el conducto auditivo externo, pues va a generar una alteración que el paciente lo va a manifestar como si fuese un vértigo. Bien, dependiendo de lo que uno encuentre, porque pues aquí vimos una serie de patologías, pero existen muchísimas más, pues existen los programas de rehabilitación vestibular para los cuales pues tenemos que prepararnos, pero hay muchos factores que afectan la recuperación. Por un lado, la información visual y somatosensorial del paciente, los medicamentos que está consumiendo, los factores idiosincráticos, o sea, los factores personales del paciente, los factores psicógenos, ¿cierto? ¿Dónde está localizada la lesión? ¿Cierto? Que es cómo es la intensidad del síntoma que el paciente refiere, la etapa del tratamiento en el que el paciente se encuentra, ¿cierto? Cuánto tiempo el paciente le dedica al tratamiento, si está trabajando en casa, si le apoya a la familia en casa. Eso es supremamente importante para que nos apoyen en la recuperación del balance. Bien, ya tenemos nuevas técnicas, existe ya también la realidad virtual que nos sirve, además de muchas otras cosas, ¿cierto? Que lo importante es que nosotros sepamos que eso existe y que nosotros lo tomemos como herramientas. Esta es una foto que me encanta porque es una foto vertiginosa. Como ustedes ven, estoy al borde del Cañón del Colorado, que es una cosa absolutamente impresionante, así de quedar totalmente sin aliento. Bien, entonces, ahora les quería comentar, sí, ha habido aumentos de sorderas súbitas en pacientes post-COVID. Yo creo que ya podríamos empezar con las preguntas. Dianita, ¿me cuentan? ¿Podemos empezar ya con las preguntas? Sí, doctora Rosita. Sí. Bien, entonces, antes de abrirnos a las preguntas, Dianita quería darnos una información supremamente importante, ¿cierto? Porque pues ya hemos hablado de cómo se hace la evaluación, que existe un proceso de rehabilitación vestibular, que tenemos que aprenderlo. Entonces, pues Dianita nos va a contar esa información y ya entonces yo les termino de dar todo el resto de informe. Sí, bueno, estamos muy contentos de contar contigo, Jacqueline. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido sumamente importante poder encontrarnos y hacer muchas cosas, como hemos dicho, por ayudar a desarrollar la audiología, la fonoaudiología, el trabajo en conjunto entre médicos, entre audiólogos, fonoaudiólogos en el Perú. Y justamente pensando en ello, en la formación, en la capacitación, estamos desarrollando el curso de rehabilitación vestibular y alteraciones del equilibrio, que va a ser dictado por Jacqueline Cuellar y el fisiatra Mariano Aguiló de Argentina, especialista en rehabilitación vestibular. Y bueno, estamos contentos de lanzarlo. Realmente creemos que hay cantidad de pacientes en todo el país que requieren la rehabilitación vestibular, pero que lamentablemente hay muy pocos rehabilitadores vestibulares. Y como lo has tomado ahora en la charla, sería importante que
también los médicos puedan contar con ese conocimiento que les ayude a tratar a los pacientes que vienen con estas patologías. Exacto, gracias Dianita, sí, exactamente, entonces atención Latinoamérica, octubre 2 y 3 en Lima, Perú, el licenciado Mariano Pablo Aguiló de Argentina y yo, Jacqueline Cuellar de Colombia, estaremos dictando el curso de rehabilitación vestibular y alteración del equilibrio. Vamos a hablar del proceso diagnóstico, del proceso evaluativo y obviamente de la rehabilitación vestibular. Entonces, pues los invitamos a ustedes a que nos acompañen en Lima, Perú. Nosotros hicimos un ejercicio muy interesante que algunos de las personas que están aquí presentes nos acompañaron en Bogotá en marzo de este año. Fue una cosa realmente bella. No pudimos, queríamos que viniera gente de otros países, pero como estaba encerrada de las fronteras escasamente, el licenciado Mariano alcanzó a llegar de Argentina y toda la cosa, y íbamos a tener gente que venía de Costa Rica, que venía de Ecuador, pero pues desafortunadamente no se pudo, pero bueno, esta es la oportunidad. Ya en este momento vemos que hay mucha más gente vacunada en Latinoamérica, entonces eso nos reduce las probabilidades de que haya cierre de fronteras. Ya todos somos mucho más conscientes del autocuidado que tenemos que tener, entonces frente al COVID. Entonces pues sí, vamos a vernos en octubre 2 y 3 en Lima, Perú. Audiovida, los felicito porque están asumiendo este reto de lo que eso implica, están asumiendo el reto para la sociedad, porque ellas están siendo disruptivas, están haciendo cosas diferentes, y de verdad que así es como uno logra los cambios sociales. Entonces, pues bueno, maravilloso, para que hay más de 80 personas aquí, lo vamos a replicar. Pues obviamente los 80 no vamos a poder estar juntos, sería maravilloso poder hacerlo, pero pues no va a poder ser. Obviamente hay cupos limitados por efectos de bioseguridad, y ya a partir de mañana pues vamos a tener en todas las redes sociales pues el flyer informativo, para que ustedes estén pendientes de enviar los correos donde le vamos a llevar a ustedes pues toda la información. Entonces sí, Dianita ahorita fija el flyer, y ahí va a estar al inicio de octubre, va a ser octubre 2 y 3, para que todo el mundo pueda ir, no tengan problemas de que mi trabajo no me dieron permiso, de que los niños, de que todo. Es sábado y domingo. Vamos a sacrificar, bueno, aquí lo estamos sacrificando, miren, son las 10:36 de la noche, exactamente, de un sábado que me invitaron ahorita, mis amigas me llamaron a decirme, oye Jackie, vamos a irnos a tomarnos unas copitas. No puedo, mientras ustedes están allá tomando sus traguitos, yo estoy aquí juiciosa estudiando. Entonces, pues bueno, vamos ya que nosotros estamos haciendo ese esfuerzo, vamos, ¿quieres que cierro mi presentación, cierto? Bien, ¿Okay? Bueno, primero agradecer la excelente ponencia. Realmente tal vez sea una coincidencia o no lo de la pandemia, pero los problemas vestibulares se han incrementado terriblemente. No, muchísimo, pero muchísimo. Muchísimo, sí. Muchísimo. De hecho, te iba a comentar, sí. Hay varios estudios en este momento. Hay un estudio del 2021, de este año, febrero del 2021, que habla de como el COVID es una enfermedad inflamatoria, entonces, y sistémica, porque afecta todo el sistema. Entonces, esos procesos inflamatorios vienen reflejados en vértigo paroxístico periférico benigno, que es lo que se ha visto en Estados Unidos y en Inglaterra. Aquí en Colombia ya hemos empezado a recibir pacientes, no he recibido tantos, pero sí ya he recibido varios pacientes post-COVID que han experimentado vértigo paroxístico periférico benigno. Entonces me parece que es bien importante que nosotros lo aprendamos a diagnosticar y a manejar, que es lo que vamos a hacer. O sea, ¿qué quiere decir? Que estemos preparados para esa contingencia, porque si nos van a llegar más pacientes a nuestra consulta con esas características, yo tengo que estar lista, ¿no? Bueno, ¿cómo lo evalúo? ¿Cómo sé si es periférico? ¿Cómo sé si es central? Que es todo lo que nosotros hacemos en esos 2 días. Digamos que aquí, pues, digamos, está abierto para todos los que quieran.
Obviamente para los estudiantes estaría un poquito por encima de rango, pues porque no va a ser básico, sino va a ser profundo. Cuando lo hicimos aquí en Colombia, ¿quiénes eran nuestro público? Eran audiólogos, porque ni siquiera eran fonoaudiólogos, eran audiólogos, o sea, fonoaudiólogos especialistas en audiología, era otorrinos y fisioterapeutas, que fue más o menos, que era el core del grupo que teníamos, ¿cierto? Entonces, igual nosotros, para tratar de igualar la información, que todo el mundo llegue como con la misma línea base, cuando las personas, ahí está perfecto. Cuando las personas se inscriben, una vez que ya han realizado su inscripción, nos comprometemos a enviar una serie de artículos científicos actualizados para que cuando el primer día de clase, ya todo el mundo lo ha leído, ya todo el mundo lo ha depurado, y eso pues nos va a ayudar a que podamos hacer un curso pues más efectivo y de mayor profundidad, y no nos tenemos que detener en esas minucias básicas, sino que ya la gente lo ha estudiado por su cuenta. Entonces eso nos permite pues obviamente ganar tiempo. Otra cosa interesante es que posterior al curso siempre se crea un grupo de WhatsApp de apoyo, ¿cierto? Entonces ese grupo de apoyo, la gente manda sus exámenes y dice, bueno, mira, yo tengo esta duda, tengo esta otra duda, y siempre pues estamos tratando de tanto el licenciado Mariano como yo, tratamos de apoyar a nuestros consultantes en todos esos procesos, ¿cierto? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, vamos a leer las preguntas del chat. Voy a abrir el chat y voy a ir conduciendo las preguntas. Perfecto. Tenemos un auditorio bastante grande y gracias. Seguramente muchos tendrán, ¿no?, muchas preguntas. Entonces yo voy a ir leyendo y voy conduciendo las preguntas. A ver, vamos a abrir el chat. Dice, ¿qué pruebas de función tubáricas, aparte de la imitancia acústica, recomienda realizar en los pacientes con vértigo? Es que hay una prueba específica de función tubárica, ¿cierto? La prueba de función tubárica se deriva de la imitancia acústica y son 3 subpruebas. Entonces, una que es la línea base, luego hacemos, ya todos los equipos incluso vienen predeterminados, otro hacemos una prueba de Valsalva y luego hacemos una prueba de tragado, y nosotros tenemos que evaluar y mirar cómo se da la manifestación del movimiento de la membrana timpánica durante ese movimiento. Entonces, cuando hay disfunción tubárica, pues obviamente no hay desplazamiento ni hay cambios de presión. Entonces, y la prueba como tal se llama así, prueba de función tubárica, que no es lo mismo que la imitancia acústica, sino que es un derivado de la imitancia acústica. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Por favor, la coloca en el chat para yo poder conducir la pregunta. Bueno, creo que todos han quedado... de Bolivia. Bueno. Y mi amiguito Jaimito. A ver, voy a revisar nuevamente el chat. No veo preguntas. Bueno, ¿no? Cuando no hay muchas preguntas, queda uno con la duda. O fui muy clara o me perdí. Así es. A ver, acá hay una. Vamos a ver. A ver, dice, ¿qué opina de la rehabilitación del vértigo por virtual? Dice, ¿no? Por realidad virtual. De la rehabilitación virtual, claro. Lo que pasa es que no le podemos dejar toda la información, toda la responsabilidad más bien de la recuperación a la realidad virtual, ¿cierto? Porque el error está en eso, ¿cierto? ¿Cierto, colega? El error está en dejarle toda la responsabilidad, llévese las gafitas para su casa y haga los ejercicios en su casa y listo. No, eso tiene que tener acompañamiento. Entonces, es ahí donde la cosa pues tiene que ir ahí cercana. Es decir, porque si no yo lo pongo al paciente, baje videos de YouTube, pégueselos a su celular y listo, y la cosa no es así. La realidad virtual ayuda muchísimo. De hecho, en Estados Unidos yo vi unos programas de realidad virtual absolutamente impresionantes, que esto parece brujería,
porque yo me puse las gafas y yo sentía cómo bajaba las escaleras. Es más, todo el mundo, me hicieron un video burlándose de mí allá en el AIB, del American Institute, porque yo bajaba las escaleras y yo tenía las gafas puestas. Todo el mundo burlándose de mí, pero es que están jugando con el cerebro, ¿cierto? O sea, hay unos programas de realidad virtual donde juegan con tu cerebro, pero entonces, ¿qué le permite al paciente? No es cuando uno le dice al paciente, si ves, lo que está trabajando en ti es tu cerebro. Entonces tenemos que trabajar eso. Ahora, eso tiene que ir acompañado, tiene que tener un acompañamiento, no simplemente dejarlo solo. Esa es mi recomendación. Es decir, yo lo puedo tener como una herramienta, pero ayudada con todas las otras cosas. Y recuerden que todos los tratamientos en rehabilitación vestibular exigen, primero que todo, una creatividad máxima. Es decir, los libros, los cursos, todo nos dan la base, pero nosotros tenemos que estar abiertos a todo. Por ejemplo, yo estoy haciendo, por eso no lo colocamos ahí en la historia, con la Universidad Nacional en este momento estoy haciendo los cursos de Mindfulness. Con el Mindfulness he aprendido muchísimas cosas del aquietamiento en el paciente, de la importancia de la respiración, y eso se lo aplico a los pacientes. Entonces, cuando eso ha sido una fantasía, porque el paciente se siente agitado, se siente nervioso, pero cuando empezamos a hacer los ejercicios de respiración, la respiración nos induce automáticamente a la relajación. Y no tuve que ir al Tíbet, ¿no? Porque a veces uno dice, no, es que para meditar tienes que ir al Tíbet y tienes que encontrarte con el Dalai Lama. No, no necesitamos eso. Solo necesitamos entender esos procesos de aquietamiento en el paciente con la respiración. Y todos nosotros, profesionales de la salud, sabemos utilizar las técnicas adecuadas de respiración. Entonces, una adecuada técnica de respiración unida a la realidad virtual, unido a toda mi creatividad, yo logro, y unido también al rapport con el paciente, es decir, que yo conecte con mi paciente, les garantizo el éxito sin duda alguna. ¿Qué otra pregunta había ahí, perdón? A ver, acá hay otra pregunta. ¿Hay alguna diferencia, dice, en la sensación de plenitud aural cuando es por alguna patología de oído que por pérdida súbita? Lo que pasa es que la plenitud aural es una sensación subjetiva del paciente. Él me dice, siento el oído tapado o siento el oído lleno. Entonces, cuando el paciente siente eso, yo necesito hacerle precisamente los exámenes diagnósticos para que yo pueda hacer el diagnóstico diferencial, si es una hipoacusia súbita o si es una disfunción tubárica o si es una otitis en progreso, porque puede ser cualquiera de los tres. ¿Ves? Entonces, por eso es tan importante hacer el trabajo diagnóstico muy preciso. Dice, en pacientes con hipoacusia, ¿el vértigo o falta de coordinación se presenta desde los primeros años de vida? Claro, se puede presentar desde los primeros años de vida, por eso es tan importante que fisioterapeuta o kinesiólogo trabaje de la mano con fonoaudiólogo. Supremamente importante. Cuando nosotros, a veces a los audiólogos se nos olvida que somos fonoaudiólogos y nosotros tenemos que recordar el desarrollo motor y el desarrollo comunicativo y el desarrollo auditivo, ¿cierto? Y si yo los tengo claros y empiezo a ver que hay déficit en alguno de esos, en los niños, es muy importante realizar esas valoraciones para que yo pueda saber si realmente un niño con una alteración, por ejemplo, hay un estudio que vi de Gallaudet en Estados Unidos que mostraba cómo los niños sordos tienen un desarrollo motor más lento y tienen mayores imprecisiones a ese nivel somatosensorial, que después lo agarran con la terapia, ¿cierto? Pero es muy importante esos signos de alerta que tienen los niños. Hay muchos niños que se mueven en ese límite entre el autismo y la hipoacusia. Y es terrible eso, porque hay muchos niños que han sido diagnosticados como autistas y en realidad son niños con hipoacusias severas a profundas mal diagnosticadas. Y no solo de película, porque eso lo he visto en un par de películas, no es película, yo lo he visto en el mundo real. Entonces es un llamado de atención para que siempre estemos ahí conectados con nuestro paciente, ¿cierto? Conectados con el paciente todo el tiempo. ¿Qué otra pregunta tenemos? Dice, ¿qué hacer en pacientes con vértigo paroxístico benigno
renuentes al tratamiento con maniobras de Epley. Es que en el vértigo paroxístico lo que hay que hacer es la maniobra, pero recuerden que Epley es una de las maniobras. Existen muchas otras maniobras que tienen, es donde yo tengo que encontrar mi comodidad como profesional. Entonces ahí vuelvo y retomo la importancia de que nosotros asistamos a un curso como el que vamos a hacer octubre 2 y 3, ¿cierto? Porque ahí vamos a ver las diferentes posibilidades de maniobras, porque hay muchas, ¿cierto? Jaime me acompañaba en mi cátedra de rehabilitación vestibular en la Universidad María Cano. De hecho, trabajábamos conjuntamente y veíamos cómo había estudiantes que tenían mejor habilidad para una que para otra. Entonces, uno tiene que buscar esa habilidad física. Si yo soy bajita, o sea, yo soy una persona bajita, yo mido 1,55, ¿cierto? Entonces, para manipular un paciente grande, un paciente voluminoso, de pronto no voy a poder hacerlo con esta maniobra, sino con esta otra. Entonces, yo tengo que empezar a hacer mis ajustes desde mi realidad, ¿cierto? Para buscar siempre el beneficio del paciente. Pero eso es algo que yo como profesional tengo que hacer como mi ejercicio personal, ¿cierto? Exacto. Entonces, Epley es una, pero existen muchísimas otras. Gans desarrolló la de él, Simon desarrolló también. O sea, existen muchas y pues la idea en nuestro curso es justamente que la vemos teóricamente, pero también la vemos de manera práctica y la desarrollamos todas las veces que tengamos que hacer hasta que la dominemos. A ver, acá hay una pregunta bastante importante. Dice, ¿qué nos puede decir del examen de los ojos? Evaluación de los músculos de los ojos, examen de la pupila, fotoacomodación. En la práctica encontré nistagmus vertical, anisocoria y hasta efecto de refracción. Claro, exactamente. Recuerden lo que hablábamos al principio de nuestra charla, y es la correlación que existe entre el movimiento, los músculos orbiculares y los canales semicirculares, ¿cierto? Entonces, por eso el examen de los ojos, el ojo, el movimiento del ojo en realidad me va a mostrar la actividad del canal semicircular, por eso es tan importante. Sin embargo, yo tengo que tener en cuenta esas características físicas, patológicas que el paciente pueda tener. Por eso mi paciente cuando asiste conmigo a consulta me trae su historia clínica. Entonces en el centro médico donde yo estoy hay oftalmólogo, tenemos todas allá, todas, absolutamente todas las profesiones, y si yo tengo dudas de ese comportamiento refractivo, por ejemplo, alterado, yo le solicito, lo envío, porque yo no puedo actuar como optómetra o como oftalmólogo, jamás, y no se debe. Entonces, lo envío con el profesional correspondiente, él realiza su valoración y me envía el paciente ya con el resultado. Entonces, de esa manera yo ya sé a qué específicamente me estoy enfrentando, pero sin duda alguna hay que hacer todos los exámenes. Nosotros tenemos que hacer las pruebas de la actividad del reflejo vestibulocular para que nosotros podamos, actividad refleja toda la actividad de los músculos motores oculares, ¿cierto? Para que yo pueda establecer la correlación. Si el nistagmus, que es ese movimiento involuntario, tomó hacia arriba, hizo una torsión superior, o si hizo movimientos laterales, todo eso va a ser un indicativo específico que me va a ayudar a mí a hacer el diagnóstico más preciso. Por eso es supremamente importante hacerlo, y jamás lo puedo retirar de la batería. Bueno, creo que todos vamos a estar ansiosos de estar en el curso, ¿no? Claro, claro que sí. Particularmente, bueno, yo me siento, como se dice, ya más tranquila, porque sí es cierto, ¿no? Vienen los pacientes con problemas vestibulares, problemas auditivos, y bueno, pues no, tenemos que ver primero el diagnóstico, por qué se está produciendo esto. Claro. Muchos de los pacientes van bien con el tratamiento médico, o sea, sí van bien. Rosita, es supremamente importante. Creo que la mayoría de otorrinos diríamos, sí, va bien, pero también hay un porcentaje que yo también veo, yo digo, ¿qué más puedo hacer con mi paciente? Porque ya le di todo lo que yo sabía, todo lo que yo puedo hacer, ¿no? ¿Y qué más puedo hacer? Pero ya encontré la fórmula, ya sé qué más puedo hacer, es mandar a rehabilitación. Entonces, Rosita, el cielo es el límite, el cielo es el límite.
¿cierto? Así Que es. es supremamente El trabajo importante. debe ser en equipo. El Claro, trabajo en sin equipo. duda alguna, el Así es. trabajo en Así es. equipo, y es la Así es. tendencia mundial en este momento. Cuando uno va, como ustedes ya escucharon hace un rato, yo me formé en Estados Unidos en el American Institute of Balance, y allá se encuentra uno con otorrinos árabes, se encuentra uno con audiólogos australianos, se encuentra uno con fisioterapeutas africanos, se encuentra uno con latinos también, entonces y todos trabajamos por el mismo objetivo, ¿cierto? Entonces, a mí me parece, y es donde nos correlacionamos, entonces, alguno dice, mire, es que el problema cervical está generando esto, pero yo les digo, mira, pero es que este paciente dijo que tenía un tinnitus, esto está causado por esto y esto y esto. Entonces, la tendencia en el momento, la tendencia en este mundo es el trabajo multidisciplinario, es decir, de respeto, donde yo entiendo lo que el otro hace, ese respeta lo que yo hago y todos trabajamos juntos para que nuestro paciente sea el que se beneficie, ¿cierto? Exactamente. Claro, esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todo el auditorio también. Ya son las 11 de la noche. ¡Wow! Nos dio las 11 de la noche, miren. Ahorita se nos va a convertir la carroza en calabaza, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, pero ha sido riquísima esta ponencia, riquísimo, digamos, todo lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿no? Gracias. Y pienso yo que ese curso va a ser muy bueno para todos, sí, muy bueno. Sí, yo creo que sí, yo creo que va a ser muy bueno, muy interesante. Claro, además, pues Perú tiene una ubicación geográfica muy chévere, entonces también los de Colombia pueden ir, los que no pudieron venir de Colombia los que no pudieron venir de Colombia a nuestro curso de Bogotá, pues vamos a poder encontrarnos allá en Lima, lo mismo los de Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, que no pudieron, pues esta es la oportunidad para que nos encontremos allá en Lima, octubre 2 y 3. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, muy bien, ya nos estaremos despidiendo y ya nos estaremos encontrando entonces para octubre. Bueno, aquí entonces como la canción y nos dieron las 10 y las 11. Un abrazo a todos. Un abrazo sí, a todos. Un abrazo también para todos. Desde y a Colombia, cuidarte y a cuidarse mucho, también. Y a seguir pues cuidándonos. Va a ser maravilloso encontrarnos todos en Lima, Perú. Muchas gracias también a ti, Jacqueline. Muchas gracias, doctora Empuero. Les voy a estar haciendo llegar a todos el tema, a todos los que deseen la información, les voy a mandar por correo lo del flyer y a los que deseen participar les enviamos el temario. Sí, recuerden que los cupos son limitados, entonces pues, para que no se vayan a quedar corticos como nos pasó aquí en Colombia, que hubo gente que ya habíamos cerrado cupos y nos empezaron a llamar, quiero entrar, lo sentimos, ¿no? Porque pues por bioseguridad solo podemos tener un número específico de pacientes, de asistentes, perdón.